Bien, mis hermanos, nuevamente les damos una cordial bienvenida a todos. Hoy es domingo 2 de agosto, domingo 2 de agosto, y allí está el título para la lección del día de hoy. Eh, a ver si alguien me ayuda, ¿cierto? Con el título para saber que me están leyendo, que me están escuchando. Prenda su micrófono, hermanito. ¿Alguien me puede decir el título de la lección? Uno solo, mis hermanos. ¿Alguien puede leer el título de la lección, mis hermanitos? Será Sí, diversidad de dones, hermanita. Buen día. Buen día, mi hermanita Nancy. Muchas gracias. Diversidad de dones. Ayer, bueno, antes de comentar yo, ¿cierto? Dejo abierto también la posibilidad para que alguien pueda hacer su comentario acerca de esto de la diversidad. ¿Qué es diversidad, mis hermanos? ¿Qué son los dones? Ayer estudiábamos acerca de los dones espirituales. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Prenda su micrófono, mi hermanito, o alguna pregunta respecto a este título. buenos días, hermanos. Tal vez decir acerca de los dones, hermanos, o qué es un don, ¿no? ¿Qué es un don? Eso sería interesante, ¿no? ¿Qué entendemos por dones? Diversidad de dones, dice, ¿no? Bueno, entendemos, ¿no? No sé si es así, pero precisamente, pero dones decimos regalos, ¿no? Regalos que Dios da, pues, ¿no? Al ser humano. Y dentro de ello podríamos decir tal vez, ¿no? Regalos que a todo ser humano da, pues, ¿no? Porque yo digo, ¿no? Digo, hermanos, de que realmente el, o sea, ¿quién es el que puede tener por sí mismo algún don, una capacidad, digamos, de hacer las cosas? Sí, pero eh, a ver, no, yo claro, tengo ese concepto, pero sería bueno también, sí, pues, hermanos, que todos participen. Ajá, Me- hermana, me Sí, mi está, hermano, ya le di, ya le di. ya, 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 Ajá, ya, ya, sí. ya, listo, Bueno, bueno, mientras usted allí va compartiendo, mi hermano, bueno, ayer estudiábamos acerca de los dones espirituales y hacíamos la diferencia entre talentos y dones. Todos los dones son las capacidades que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu, ¿cierto? Para poder servirle de mejor manera. Recordar que todo lo que hacemos como hijos de Dios debe ser para honra y gloria de su nombre. Entonces, estos dones que el Señor nos regala, que nos da, que nos capacita también, son para ellos, para la honra y gloria de Él, para el engrandecimiento de su obra. Nos capacita, ¿cierto?, para poder, por ejemplo, modular, para predicar, ¿cierto?, para poder hablar la palabra a otras personas. A lo mejor alguien que era muy tímido después se vuelve en un gran predicador, ¿cierto?, un gran evangelista, porque el Señor es quien va perfeccionando los dones. A diferencia de los talentos, ¿cierto? Los talentos nacemos con ellos. ¿Ah? Y que estos talentos pueden usarse para la gloria de Dios, claro que sí, ¿cierto? Si nosotros podemos dedicar, a lo mejor nosotros tenemos talento para cantar, ¿ya? Y podemos usar este talento que el Señor perfecciona como un don para la honra y la gloria de Él. Eso, mi hermanito. muy bien, sí, pues, como dice nuestra hermana, tratar de entender. Yo no sé cómo entenderás tu hermano que estás aquí en la sala, sería bueno así, tratar de entender, ¿no? ¿Qué son estos dones espirituales, ¿no? Y realmente, pues, porque en forma general y en forma sencilla, simple, tal vez, lo que se entiende es que Dios nos ha creado. Él nos ha puesto ojos, nariz, boca, todo, hígado, riñón, todo, todo, todo. Él ha hecho.
y tiene cada parte del cuerpo, tiene algo que, o sea, tiene una función que hacer, ¿no? Nos ha creado así, perfectamente nos ha creado. El hombre no ha hecho nada por sí mismo, sino nos ha hecho Dios, ¿no? Entonces, todas las capacidades son regalos de Dios, ¿no? Que al ser humano, pero el hombre se perdió en el pecado. Y el problema es de que el hombre lo único que podía hacer es administrar nada más, pues, ¿no? Administrar desde la creación, ¿no? ¿No? Que pueda administrar todos esas capacidades, esos dones que nos da, ¿no? Para la edificación, pues en este caso ya que aparece la iglesia para la edificación de la iglesia, ¿no? Y bueno, en este caso, como aparece también el enemigo, entonces todas esas capacidades que Dios da al ser humano, ¿no? Lo usa para mal, pues, administra para mal. Entonces, aquí cuando nos volvemos cristianos, entonces lo que hace Dios es de que hacernos dar cuenta de que a Él es la honra y la gloria y la adoración. Entonces usamos todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo consagramos para Él, ¿no? Porque tenemos ese libre albedrío de dedicarlo. Pero entonces, los dones espirituales vendrían a ser esos, es lo que Dios nos da, ¿no? A todo ser humano, pero en este caso ya espirituales, como dicen, ¿no? Haciendo una diferencia de personas espirituales y personas carnales, digamos. El carnal no sabe nada todavía, ¿no? De Dios, de repente es engañado y llevado a falsos dioses. El enemigo hace esto. El hombre espiritual tiene sus, o sea, usa los dones, ¿no? En este caso, como dice dones espirituales, o sea, lo purifica, lo limpia todo Dios y para la alabanza, la honra de Dios, para mostrar el amor de Dios, ¿no? Hacia nuestro mismo Dios y también hacia el prójimo, ¿no? Más o menos voy captando la idea por allí, hermanos, ¿no? O sea, aplicándolos a nuestra vida, ¿no? En el fondo, lo que voy viendo es de que todo viene de Dios, todo es de Dios, pero hay que saberlo administrar, pues, ¿no? ¿Y quién va a administrar eso correctamente? Porque al final de cuentas también dice que Dios nos va a pedir cuentas de todo, del tiempo que nos da, de la fe, de todo que nos da. Bueno, hermanos, participen, sí, pues participen. Yo estoy diciendo lo que estoy entendiendo, ¿no? Así ya en forma práctica, ¿no? Un poquito saliéndome de lo teórico, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Eh, pero en la práctica, en realidad, a ver, no sé, aplicándolo a nuestra vida, no sé qué dones tenemos. Ahí está también la parábola de los talentos, ¿no? ¿Cómo estamos administrando, no? Eso. A ver. Participe en cualquier momento, hermanos. Mira, aquí dice, Pablo introduce un nuevo tema en 1 Corintios 1. En cuanto a los dones espirituales, dice, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Justamente esto es lo que quiere aclararnos, ¿no? Aquí la palabra de Dios respecto a los dones espirituales. No quiero, hermanos, que sean ignorantes. Como, o sea que los hermanos también podríamos estar ignorando, pues hermanos, ¿no? Acerca de estos dones espirituales, dice, ¿no? Dice aquí el comentario con la fórmula acerca de. Bueno, en este caso es otra versión. Dice, no, no quiero que, en cuanto a los dones espirituales, en cuanto a los dones, o acerca, ¿no? De los dones espirituales, acerca de los dones espirituales, o sea, en cuanto a, entonces esta es otra versión, ¿no? Acerca de los dones espirituales, acerca, esa frasecita, acerca de. Pues los eruditos, los estudiosos, hermanos, discuten, pues, ¿no? Si se refiere a los dones espirituales o a las personas espirituales. Bueno, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? De que una persona espiritual, pues, es que tiene los dones espirituales, que está relacionado. Ya que la expresión griega dice en griego, como está escrito esto en griego, ton neumaticon, dice así, ese es el griego,
Permite pues ambas interpretaciones. La traducción dones espirituales es preferible a la luz de Primera de Corintios 12:4. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Dice así, ahora bien, hay diversidad de dones, hay diversidad de dones, dicen, pero el espíritu es el mismo, dice. Miren, hermano, lo que está diciendo, pero hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. A ver, hermanos, ¿qué nos ¿Me lo está escuchó? diciendo? Sí, por favor, hermana, a ver. Sí, o sea, es al igual que cuando Jesús da el ejemplo del cuerpo. El cuerpo no todos son ojos, no todos son nariz, no todos son piernas, no todos son manos. Eh, que cada parte del cuerpo, aunque es distinta, toda obedece, ¿cierto? Lo que la cabeza dice, ¿cierto? La cabeza es la que manda la orden ahí a la mano se mueve y es tan rápida, ¿cierto? La orden y la reacción. eh, Existe diversidad, todos tenemos distintos dones, no todos son predicadores, no todos son maestros, no todos tienen la virtud o el don ese de servir, del servicio, ¿ah? O de ser ujieres, de recibir a la gente con alegría. Hay hermanos que son más apáticos. Entonces son distintos dones. Y a lo mejor alguien diría, pero es que él es anciano, tiene un don más alto que el... No, hermanos, todos los dones para el Señor son iguales, porque ¿qué sería cierto, no sé, pues del ojo si la mano no pudiera rascarlo de repente cuando le pica, ¿cierto? Eh, Todos son para un mismo fin, que es servir, ¿cierto?, a la iglesia para que la iglesia crezca para que el Evangelio sea predicado. Entonces, cada uno, el Señor a cada uno le ha dado. Algunos tienen más dones, es cierto, pero estos se pueden ir cultivando. O sea, aquel que tiene un solo don y dice, pucha, yo no sé qué hacer, tiene que pedirle al Señor, el Señor le va a dar y le va a permitir ir haciendo otras cosas dentro de la iglesia. ¿Ah? Por ejemplo, aquellas personas que empiezan a lo mejor como diáconos en la iglesia, ¿cierto? Después a lo mejor quieren aprender más y se dan cuenta de que son capaces de enseñar a lo mejor a los niños o enseñar y les gusta enseñarle a los demás, ¿cierto? La lección, pueden empezar a ser maestros, después, ¿cierto? A predicar también y así, mis hermanos. O sea, no es que alguien elija porque me cae bien o es simpático a alguien, sino porque tiene el don para ese servicio donde se le puso. Entonces, todos distintos, pero es el mismo espíritu. Es Dios quien pone en cada uno ese espíritu para servir, para su honra y gloria. Ajá, aló, Muy aló, bien. Sí, sí, ¿se sí, escucha? participa, hermano, participa, hermano. Ah, dones, ¿no? Variedad de dones. Por ejemplo, dones naturales que vendrían a ser talentos de una persona, ¿no? Y podemos identificarlo, por ejemplo, talentos en arte, ¿m? Facilidad para la pintura, música o la escultura. Puede ser también talentos intelectuales, ¿no? Alta capacidad para las matemáticas o la lógica, ¿no? Puede ser también en lo social, un liderazgo natural, empatía o facilidad de palabra. Eso puede ser identificable como talentos naturales, ¿no? Entonces, hermanos, no todos pues realmente podemos tener esa capacidad de, pues, por ejemplo, en las matemáticas, no todos captamos lo que son los números, ¿no? Entonces, es un talento de la persona natural y va practicando, ¿no? En su vida. Y, y viene a ser lo mismo seguramente los dones espirituales, ¿no? Seguro hay, ¿no? Eh, Ahora, lo que quería, estaba pensando,
Esos son los dones naturales, talentos de una persona. Pero en los dones espirituales también aparece lo natural, o es que todos tenemos que aprender, todos tenemos que aprender, ¿no? Lo que son los dones espirituales, que vendría a ser a la religión, ¿no? Entonces, eso, hermano, de repente esta mañana descubriremos. Claro, claro, claro. Muy bien, hermano Raúl. Bueno, así como ilustró nuestra hermana Mónica, el cuerpo humano, ¿no es cierto? Yo pregunto, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si no tendríamos manos? ¿Quién es el que da manos al hombre? Eso viene de que de forma natural, de repente, como dicen los científicos, eso ha, ¿cómo se llama? Ha evolucionado. El hombre no era hombre al principio, dice, no sé qué cosita era, ¿no? Y después fue como un pez, después creo que salió, sus aletas se convirtieron en mano, digamos, ¿no? Así, después se convirtió como mono, y así. Eso piensa el hombre, ¿no? Da atribuciones a, a la evolución, de por sí apareció así las cosas, y así va desarrollándose, pero no es pues así. La mano es un don que viene de Dios, es un regalo de Dios. Para todos, creyente o no creyente, la mano, ¿quién te ha dado? No me vas a decir que ha evolucionado, no, no. Nosotros que estamos acá ya sabemos que hay un Dios que ha dado a todos la mano, el ojo, el pie, la oreja, nariz, todo. ¿Qué pasa si te falta eso? ¿Lo puedes usar? No lo puedes usar. Pero en el cuerpo no solamente hay mano, hay pie, ojo, bueno. Entonces, y para la edificación del ser humano, para hacer las cosas, necesita de todo, que todos los órganos participen, ¿no? Y así es, pues, ¿no? ¿Quién ordena? Como dijo nuestra hermana, ahí está la cabeza, el corazón, decide, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, eso es lo que nos está resaltando, ¿no? De que todos esos regalos de Dios, llamémosle como le llamemos, ¿no? Entonces, cuando uno se convierte, entonces se consagra a Dios. Todo, sin excepción, se consagra a Dios, ¿no? Entonces, o sea, antes de conocer a Dios, lo usábamos, el enemigo, engañando, hace que lo use, ¿no? Para adorarlo a Él, pues, no en otras palabras. Para el mundo nada más, pues, ¿no? Para esta tierra nada más, ¿no? Qué maravillas el hombre hace, ¿no? Para su gloria, de repente, del mismo hombre también, no, ahí está la mano, el pie, ojo, todo, ¿no? O sea, no lo utiliza para la honra y gloria de Dios, sino lo usa para su propia honra o otras razones puede haber. Entonces, ese es el problema, pues, hermanos, ese es el problema, ¿no? Por eso aquí cuando dice, ¿no? O cuando nuestro hermano también está haciendo la pregunta esa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, que en este caso yo podría ser mano espiritualmente, ¿no? Como dentro de la iglesia, digamos, mano, porque de repente sé hacer alguna cosa. Entonces, Dios quiere que se desarrolle eso, pues, ¿no? Porque algún otro hermano es como la nariz, algún otro hermano es como la oreja. Entonces, todos los hermanos en la iglesia tienen diferentes, eh, dones que lo puede, o sea, o capacidades también que lo puede desarrollar para la edificación de la iglesia. Más o menos yo estoy yendo por esa línea de comprender, ¿no? De comprender de que al final de cuentas todo es de Dios, ¿no es cierto? No te engañes, dicen, ¿no? Tu cuerpo no te pertenece a ti, sino le pertenece a Dios, todo, ¿no? Y, y entonces, es habitación de Dios y todo tiene que estar consagrado para Dios, ¿no? Todo tiene que estar consagrado. Entonces, según estos regalos que Dios da, también esas capacidades que Dios da, ¿no? O sea, capacidades para hacer una determinada cosa, ¿no?
pero el que está dirigiendo es el mismo, ¿no? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? En este caso, el Espíritu de Dios. Pero entonces, si hay el mismo Espíritu de Dios, uno se puede preguntar, ¿y por qué otros hombres que usan su, digamos, la mano, agarran un cuchillo y matan a una persona? Entonces, ¿qué espíritu le está dirigiendo? Pues a hacer eso, matar, agarrar una pistola y matar, o también eh, el gusto, ¿no? El gusto de repente, ¿qué pasa con el gusto de tomar cerveza, drogas, consumir drogas, todo eso, ¿no? ¿Qué espíritu es el que está dirigiendo, ¿no? Entonces dice, ahora bien hay diversidad de dones, dice, pero el espíritu es el mismo, o sea, el espíritu es uno solo, el espíritu. Pero más adelante, hermanos, acá dice la respuesta, ¿no? Donde Pablo se refiere claramente a ellos, dice en 1 Corintios 12, 2 al 3, dice, la Biblia dice, hermanos, ustedes saben que cuando eran paganos, ahí está, cuando eran paganos, o sea, no creyentes o gentiles, o sea, cuando no conocíamos a Dios, ¿qué pasaba, hermanos? Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces, engañados, hermanos, pues uno por el diablo, ¿no? Uno era pues arrastrado hacia dónde, hacia los ídolos. Entonces, uno usaba todos sus talentos, su dinero, ¿para qué? Para a la piedra, al cerro, al no sé qué cosas. Entonces uno hacía cargos, fiestas, pensando que eso es Dios. Eso dice, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. O sea, el mismo Satanás, pues no, el espíritu de este Satanás, pues no se pone en los seres humanos, o él se pone ahí, pues no. De tal manera que uno administra no para la gloria de Dios, sino para el enemigo, ¿no? Por tanto, dice, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, miren, así uno está con el Espíritu de Dios, ¿no? No puede decir, pues Jesús es anatema, Jesús es maldito, no puede, si tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, no puedo decir eso, pues, ¿no? Es otra cosa que se haya hecho, sí, por causa nuestra, pero en realidad o sea, los judíos le decían a Jesús sí que era un maldito, ¿no? Y lo han clavado como un maldito en la cruz. Pero ¿qué espíritu les dirigía? El espíritu de Satanás. Por eso Jesús mismo les dijo, pues su padre no es Dios, no es Abraham, sino es Satanás, porque sus deseos de Satanás es que hacer, quieren matarme. Entonces, está hablando entonces, hermanos, de que si tú tienes el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, es imposible que podamos decir que Dios, pues, es un maldito, así como mucha gente puede decir. Y nadie puede decir tampoco, pues Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Si decimos que Jesús es mi Señor, es el Señor, entonces eso también lo decimos por el Espíritu Santo. O sea, que hemos permitido que Dios entre en nuestra vida, nos hemos conectado con Dios. Entonces el Espíritu Santo nos guía y por eso decimos las cosas correctas y vamos a hacer también las cosas correctas. ¿Dirigidos por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces todos los dones que tenemos también, no, los que tenemos así como nos ha creado Dios, lo vamos a poner al servicio de Dios. Por eso dicen lo que tú comes, bebas, cualquier cosa hagas también, hazlo todo para la honra y la gloria de Jesús. O sea, usa todo tu ser, ¿no? Tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo para la gloria de Dios. El apóstol señala que el primer don del Espíritu, dice, ¿no? Es la confesión audaz que Jesús es el Señor. Entonces, aquí, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Podemos decir, pues, que Jesús es el... Ajá. Sí, hermano. Participe, hermano. Eh, eh, lo que, lo que
de repente no estoy entendiendo yo, es lo siguiente, ¿no? Todos tenemos dones naturales, todos, no hay creyente o no creyente. Em, pero una vez que conocí, ¿no es cierto?, el camino, la palabra de Dios, ya esos talentos que tenía, ya no dirijo yo, sino el Espíritu Santo. Pero mientras no conocía, lo dirigía seguramente yo mismo, lo dirigía, lo hacía como quiero. Entonces, eh, el, el don o el regalo o el talento que Dios ha dado a todos los seres humanos, eh, mientras no conoce todavía el camino o la palabra de Dios, no puede poner pues no dirige el Espíritu Santo, dirige, ¿no? El otro espíritu. Eso eso es lo que está queriendo decir o qué, ¿no? Porque hasta ahorita no capto la explicación, mi hermano. Sí, pues hermanos, eso, lo que tú dices, hermanos, es perfectamente correcto, pues correcto, hermanos. Hay dos espíritus nada más. Hay dos espíritus, de Dios y de Satanás, ¿no? Entonces, uno de ellos está dirigiendo nuestra vida. Como decía, ayer escuchaba el sermón, una hermanita predicó, y decía, creo que es, no sé qué apóstol, creo que en el libro de Filemón, creo, una carta, creo que es Pablo que dice, él siempre dice, yo soy discípulo del Señor, apóstol del Señor, ¿no? Pero ahí dice, yo soy esclavo del Señor, esclavo del Señor. Entonces, uno es esclavo del Señor, o sea, siervo del Señor, o siervo de Satanás. No hay tres, dos nada más. O bien eres esclavo del Señor, o bien esclavo. Entonces, el que tiene que dirigir la vida pues, es simplemente no eso, ¿no? O bien está dirigiendo nuestra vida el Espíritu de Dios, o bien el Espíritu de Satanás. No hay dos, ¿no? Somos siervos de uno de ellos, ¿no? O esclavos. Bueno, el asunto es ese, hermano. Lo que tú dices es correcto, ¿no es cierto? Es correcto. Cuando estábamos fuera de la iglesia, pues ¿quién dirigía nuestra vida? El enemigo. Usaba todos nuestros dones, capacidades, todo lo que Dios nos ha dado para el mal, pues para el mal, no para el mal. Pero cuando nos entregamos al Señor, no, nos unimos a su iglesia, entonces ahora es el Espíritu de Dios el que dirige para la edificación de la misma iglesia, ¿no es cierto? Para que crezca la iglesia, ¿no? Se pueda hacer que otras personas también estén, ¿no? En la iglesia, ¿no? Para la vida eterna, ¿no? Entonces, creo que en forma sencilla ahí está, ¿no? El asunto. Yo creo que se está entendiendo eso. No habría Esto, otra cosa. Sí, sí, hermano, por favor, participe. buenos días con todas, hermano. Bien, dones espirituales y talento, ¿no? La diferencia. Todos nacimos con talentos, todos. Pero ese talento a veces cuando lo utilizamos mal, lo pervertimos. El diablo se encarga de destrozarlo y lo hacemos contra nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que reparte los dones y empieza con apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. ¿Enviado para qué? Para anunciar de Cristo. Y el ejemplo más claro es la mujer samaritana. Y, y ella no tenía amigas, no tenía con quién conversar. Y normalmente a recoger agua iban a la puesta del sol, ya cuando el sol no había, que calentaba, ¿no? Pero ella iba justamente en otro tiempo, a las 12 del día, más o menos, cuando está el sol radiante y aún así
sufriendo, caminaba por agua. Mm, Pero allí se encontró Jesús, con Jesús. El Señor Jesús le restauró y precisamente desapareció el miedo, la vergüenza, todo aquello. Y fue ella a compartir ese agua de vida que le dio a beber Jesús. Regresó a su pueblo sin miedo. Le dio la necesidad de compartir ese mensaje de conocer a Jesús. Vengan, me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. No será este el Mesías, vengan, van a escuchar todo. Y vinieron delante de Jesús. Y después de escuchar a Jesús y verla, dije, ya no solamente creemos porque tú nos has dicho, sino este, sabemos que este es el Mesías que hemos esperado. Entonces, así como el Espíritu Santo dio dones primeramente apóstoles, o sea, para ir a predicar de Jesús, a hablar de Jesús, a la mujer se le restauró el hecho de que debe ser una discípula de quien tiene que compartir de Jesús. Luego se le perdonó los pecados, todo aquello. Fue una mujer feliz. Eso mismo pasa con nosotros también. Cuando conocemos de Cristo, tenemos deseo de compartir ese hecho de que Jesús es la solución para todos nuestros problemas. Conversamos con uno y otro, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. A todos compartimos el mensaje de salvación. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcelo. Gracias por vuestra participación, hermanos. Yo aprendo de vuestra participación. Estoy pensando, así como dice Marcelino, en la samaritana, ¿no? La samaritana, nos está hablando de la samaritana, ¿no? Mientras la samaritana estaba con el espíritu, ¿no? De Satanás, ¿qué hacía ella? Pues tenía miedo, nos dice nuestro hermano. Está mal, pues tenía vergüenza para ir a coger agua también. Parece que se fue justo cuando nadie iba a coger a las 12, creo, algo así. Eh, tenía una influencia también pues, negativa, tenía, por eso se iba así. Pero cuando la samaritana se encontró con Jesús, entonces cambió su vida, ya no tenía miedo, ya no tenía vergüenza. Empezó a predicar, dio su testimonio y ahora era la influencia, pues todos le han hecho caso y han ido a escuchar a Jesús y han creído en Jesús, está en todo ese pueblo. Entonces cambia. Entonces estoy pensando, hermanos, miren esto de los dones. Es como que alguien te regala un celular, ya, eso. Te regala un celular, ahora tú depende, ¿no? Si tú estás con Jesús, con el Espíritu Santo, lo usas ese celular para bien, como lo estamos usando, usted también lo está usando así un celular, para estudiar su palabra, ¿no? Hay tantas aplicaciones buenas, o sea, como son la lección, todos los libros que tiene este Espíritu y Profecía, así. Entonces, lo utilizo para bien, pues el celular, ¿no? Pero si hay una persona que no tiene el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Entonces está en el mundo, no conoce a Dios, está engañado, ¿no? Por Satanás. Entonces el celular lo usa para mal, porque hay tantas aplicaciones para ver cosas malas, ¿no? Aprender cosas malas, satánicas incluso, ¿no? Entonces, eh, ahí está, ¿no? La diferencia ahí, ¿dónde está la diferencia, no? Esto del celular, el celular en sí, como dice el hermano también, Dios nos ha dado todo, pues, ¿no? Todo nos ha dado, ¿no? Pero unos lo usan para bien y otros para mal. Incluso estando dentro de la iglesia, pues, hermanos, nosotros que estamos, hemos salido del mundo, diremos así, entonces entendemos, entonces ahora si hay un conflicto de que no estoy usando bien estos dones que Dios me da, entonces justo estamos estudiando esto, ¿no? ¿Para qué? Para que lo usemos correctamente, ¿no?
correctamente. Así como la samaritana con la presencia del... Entonces, está quedando algo claro, una cosa, ¿no? Que, por ejemplo, nos pone un ejemplo de nuestro cuerpo: manos, pies, ojo, cabeza, corazón. Todo es de Dios, no es porque yo he querido tener dos manos nomás, o porque yo he querido tener una rodilla o dos rodillas. Es de Dios, es la voluntad de Dios, para buenos y malos. Eso está claro. No, el hombre no puede, o la persona, el individuo no puede no, decirse que yo, por mi poder, por mí, nada, no, es de Dios, ¿no? Entonces, igual los talentos, las capacidades, la inteligencia, ¿no es cierto?, para tantas cosas, es por la voluntad de Dios. No puede decir, no, por mi poder y yo tengo inteligencia, no puede decir eso, hermano. Es de Dios. Ahora, ¿cómo es que este individuo, al recibir ese regalo, esa voluntad de Dios, va a actuar, va a activarse? ¿Cómo? Eso estamos descubriendo. ¿Cómo voy a convertirme a poner esos regalos que Dios me ha dado al servicio de mi Dios, de mi benefactor, hermano justo? Muy bien, gracias, hermano. Gracias, hermano, Raúl. Sí, pues, esto en la samaritana podemos aclarar este asunto. ¿Cómo cambió la vida de la samaritana? Pues, ¿no? La samaritana, pues, es una hija de Dios, creación de Dios, pero el enemigo con los ganso llevó, pues, no a apartarse de Dios. Pero cómo ella ahora se transforma, ¿no es cierto? Tuvo un encuentro con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que Pablo dice: encontrarse con Jesús, buscarlo a Jesús y encontrarse con Jesús, aunque Jesús está a nuestro lado. El encuentro con Jesús, entonces, ¿qué ha hecho, hermanos? Ahí, a través de su palabra que le dice: yo te voy a dar una agua de vida, que tú vas a ser una fuente de agua, entonces vas a ser para bien. Entonces, pero ¿dónde está esa agua? ¿De dónde tienes ese agua? Dice. Entonces casi como que no entendía, pero eran sus palabras, pues. Entonces su presencia del Señor en la vida de esta samaritana, sus palabras del Señor, ella conocía también la palabra de Dios. Entonces ella pues dijo: este es el Salvador, este es el Mesías al que estamos esperando. Y entonces por eso ella va y dice: he encontrado pues a Jesús, a ese Mesías que todos sabemos, ¿no?, que estamos esperando. ¿Será él? Vayan, vayan a ver, vayan a escuchar, porque me ha dicho mi vida, todo, me ha dicho esto, lo que soy, así. Y entonces, pues, y así. Entonces, nos damos cuenta que es el Espíritu del Señor el que transforma la vida, pues, de esta mujer inmediato, ¿no? El encuentro que tiene ya es transformado ahí. Y lógicamente, seguro, me imagino, esta mujer samaritana se va desarrollando más y más. No solamente habrá predicado esa vez, sino toda su vida, y no se habrá separado del Señor. Ojalá así haya sido su vida de ella, ¿no? Entonces, el encuentro con el Señor tiene que ser todos los días, como Jesús se encontraba con su Padre todos los días, y así, ese alimento espiritual, ese espíritu del Señor, ¿no?, que nos hace funcionar, ¿no?, para bien. Entonces, tiene que ser así, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros también podemos dar buen testimonio como esta mujer samaritana, pero gracias al encuentro con Jesús. Y si no está el Espíritu de Dios, por eso dice: no, con el Espíritu de Dios tú puedes decir Señor a Jesús. Con el Espíritu de Dios no puedes decir que el Señor es un maldito, así como lo decían los judíos. No. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Bueno, dice: el apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. Ahí está. Con el Espíritu, cuando encuentro con el Señor, entonces yo digo ahora que Jesús, ahora sí, Él es mi Señor. Él es el que dirige mi vida, ¿no es cierto? En los tiempos del Nuevo Testamento, llamar Señor, pues, hermanos, a Jesús, que alguien pueda llamar a Jesús Señor, equivalía a decir que el César no lo era. O sea, Señor significaba que Él es mi rey, ¿no? Es mi emperador. Jesús es
Entonces, si uno decía que es Señor, entonces estaba diciendo que el César que tenía, los romanos los dominaban, y el César, pues, era el rey de los romanos, entonces, ellos están apoderados, pues, ¿no? Los esclavizaron, pues, prácticamente a los judíos. Entonces, y hay de aquel que decía que eso, ¿no? Que otro, habría otro emperador, César, o sea, otro señor, que el cristiano dice que es Jesús. Entonces era penado con la muerte, pues, hermanos. Por eso ahí están los textos bíblicos, Hechos 17:7, y ahí está Juan también 19:12 y 15, dice, y Jasón los ha recibido, dice. Todos ellos actúan contra los decretos de César, ¿no? Entonces aquí miren los judíos, el pueblo mismo de Dios, los judíos, ¿no? Algunos diremos, ¿no? Entonces ellos están llevando a la autoridad seguramente a estos cristianos y está diciendo que Jasón los ha recibido, este Jasón los ha recibido, no a estos predicadores que están viniendo. Todos ellos actúan contra los decretos de César y están contra el decreto de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Miren, ahí está, dicen, ¿no? Diciendo que hay otro rey Jesús. Esto es importante, hermanos, es importante. Para ti, ¿quién es tu rey, no? ¿Quién es tu Señor? ¿No? Pues de hecho nosotros, por el Espíritu de Dios, decimos que el Señor Jesús es nuestro Señor. En Juan 19:12 dice también, como resultado de esto, ¿no? Pilato procuraba soltar pues a Jesús. Recuerdan, ¿no? Cuando a Jesús lo están juzgando, Pilato se da cuenta que Jesús es inocente. Pilato procuraba soltar a Jesús. Pero los judíos, ¿qué dijeron? ¿Qué gritaron? ¿Qué dijeron los judíos, hermanos? El pueblo de Dios. Si suelta a este, si sueltas a este, mira, si sueltas a este, o sea, Jesús, si lo sueltas, usted dice no es amigo de César. Tú no eres amigo de César entonces. Todo el que se hace rey se opone a César. Entonces lo veían a Jesús como rey o señor, ¿no es cierto? Ellos lo veían así y no lo aceptaban a él, pues no como rey, señor. Así que él se está oponiendo a César. Ahora tú que eres una autoridad de los romanos o de Pilato, si tú lo vas a soltar a este que dice que es rey, que es señor, ¿no? Entonces tú no eres amigo pues del César, del emperador. Así que prácticamente te vamos a acusar de eso, ¿no? Más o menos. En Juan 19:15 dice, no, ahí, fuera, fuera, dice, no, crucifícalo. Miren a lo que gritaban el pueblo judío. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Es la pregunta que hace Pilato, ¿no? ¿He de crucificar a su rey? Les dice no a los judíos, ¿no? Les dijo eso Pilato. Entonces, los principales sacerdotes que han respondido, hermanos, cuando dije, he de crucificar a vuestro rey, o sea, a Jesús, ¿no? A Jesús, vuestro rey, voy a crucificarlo. ¿Qué dijeron los principales sacerdotes? Respondieron, ¿no? No tenemos más rey que César. Miren, ellos desconocen a Jesús como rey, como Señor, ¿no? Y ellos aceptan al rey pagano, ¿no? De los romanos, el César. Él es nuestro rey, dicen. O sea, no es tampoco ni dicen Dios, sino dicen no al César. Entonces había en esas circunstancias, o sea, en ese contexto estamos estudiando, hermanos, que ahí no era fácil decir, ¿no? Que Jesús, ahora podemos decirlo, ¿no? Nadie te va a juzgar, nadie dice, no, se está oponiéndose a la autoridad. No, tenemos libertad. Esto era considerado, hermanos, un acto de sedición, mira, contra el poder imperial, y por lo tanto se lo castigaba con la muerte. Entonces se castigaba con la muerte. Por eso es que los judíos lo llevaron, pues, ¿no? A que Pilato lo sentencia a la muerte, ¿no? Por esa razón, ¿no? Ahora, Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, pues ahora hablamos de la fe, ¿no? La fe en Dios, ¿no? Incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu, dice, ¿no? Entonces, la fe en Dios, o sea, tener confianza en Dios, hermanos, tener confianza en Dios
¿Cómo es que uno puede tener confianza en Dios, hermanos? Incluso dice ante la persecución o la amenaza de muerte, que amenazan de muerte, es un don del Espíritu Santo. Entonces, hasta la fe, hermanos, es un regalo que viene de Dios. Es un don de Dios, es un regalo del Espíritu de Dios. Justo ayer he escuchado, hermanos, el sermón, una jovencita predicó de su comunidad, del lugar donde estuvo, pero ella, joven todavía, una profesora, hablaba de su comunidad, de un pueblito donde estaba, en ese tiempo estaba Sendero Luminoso, los terroristas, y atacaban y mataban, pues se apoderaban de todas las poblaciones. Y justo a esa población hace tiempo había venido un hermano, dice, de Puno, y ahí, y ese hermano había empezado a predicar y aprendió, pues, eh, un hermano, ¿no? De esa comunidad aceptó el mensaje y todo, ¿no? Y ese hermano también, pues, no, enseñó y así. Casi toda la comunidad se convirtió en adventista, ¿ya? En ese tiempo, del terrorismo. Y pues, y así, cuenta eso, ¿no? Y bueno, de todas maneras, y había así, parece que otro hermano también, que también no era fiel a Dios. Y también vinieron los militares, todo, ¿no? Entonces había un conflicto ahí, ¿no? El enfrentamiento, parece que por ahí también se desarrolló y tantas cosas. Pero lo que sí, lo que me queda, hermanos, aquí, tal vez yo les comparto esto diciéndoles de que los terroristas, me parece que, bueno, los policías, ellos han entendido porque cuando agarraban a la gente ahí, hermanos, a todos los consideraban, dice, como terroristas, pero eran pues hermanos adventistas. Y cuando les buscó sus cosas, así a ver qué tienen, pero había un hermano que tenía el conflicto de los siglos en su bolsa, dice. Ah, estos son, parece que son creyentes, que creen en Dios, que esto, que sí. A ver, ustedes no son terroristas. Ya, a ver, aún no están todos tirados en el suelo, ¿no? A ver, tú, di un versículo de la Biblia, así repetían, por los hermanos que se lo conocían, pues la Biblia muy bien allí, a pesar que no sabían ni leer, algunos ni escribir, pero repetían, ¿no? A ver, canta un himno así, entonces cantaban, ¿no? Y así, todos pasaban. Son realmente, gracias, eso no son terroristas, dicen, ¿no? Y ya. Pero en el caso ya también de los terroristas, cuando venían, dice ahí, pues no, a uno de ellos lo cogió, ¿no? Y a este hermano le dicen, ¿no? Los terroristas le dicen, ¿no? O sea, no creían, pues, que era cristiano, ¿no? Entonces, o que, no, sabían que era cristiano, pero el asunto es que ellos, como no creen en Dios, hay gente que no cree, entonces le dijeron, no, niega a tu Dios, tienes que negar. Si niegas, va a estar libre. Entonces le han hecho, dice, lo que han querido, lo han torturado, todo. Y toda la población estaba mirando, niños y todo, dicen, miren, ¿no? Lo que están haciendo. Y así lo han matado, pues hermanos, lo han matado. Entonces eso nos contó. Uno murió así, ¿no? Y así pues, hermanos, el hermano no negó a Dios, no negó hasta morir, no negó, no puedo negar. Y lo mataron, pues, hermanos. Entonces aquí, ¿qué dice, hermanos? Jesús y Pablo enfatizaron que la fe en Dios, ahí está la fe, de eso estoy hablando, hermanos, la fe en Dios. Incluso ante la persecución y la amenaza de muerte, es un don del Espíritu. Eso es lo que Dios nos da, pues, ¿no? Esa fe para creer en Dios. En realidad, la fe es el más básico de los dones, hermanos, lo más básico de los dones. No es, pues, de extrañar que ella ocupe el primer lugar en la lista de Primera de Corintios, ahí 13:13, ¿qué dice, hermano? Y ahora permanece la fe, dice, ¿no? Ahí está hablando, ¿no? De la fe. Ahora permanece, ahora tenemos fe, nos da Dios ese don de la fe. La esperanza también tenemos esperanza que el Señor va a venir ya. El amor también, ¿no? Nos da el amor también, ¿no? No es un producto humano, es un don, es un regalo también. El amor, ahí está el amor. Estos tres, ¿no?
pero el mayor de ellos es el amor, como hemos estudiado semana que ha pasado, ¿no? El conocimiento nos puede envanecer, pero el amor edifica, es el más importante, ¿no? O sea, el Señor dice, la Biblia dice, Dios es amor. O sea, cuando se habla de amor, el verdadero amor es Dios, no sé, eso. El hecho dice de que la fe es un don espiritual, queda claro, ¿no? En Primera de Corintios 12:9. O sea que la fe es un regalo de Dios, hermanos, es un don espiritual. Dice, a otro, ahí está diciendo, ¿no? Como reparten, ¿no? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu reparte, ¿no? A otro reparte, dice aquí, fe por el mismo Espíritu. O sea, nos da fe por el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A otro da dones de sanidad por el único Espíritu también. Y así, él sabe cómo tiene que repartir los dones, dicen. Sin embargo, hay muchos otros dones, el comentario ya, hermanos. El hecho de que el Espíritu Santo distribuya los diferentes tipos de dones a cada uno en particular como Él quiere, así dice en 1 Corintios 12:11, demuestra que todos ellos son necesarios, pues hermanos. Entonces, leyendo, hermano, 1 Corintios 12:1 al 6, lo que estamos analizando, ¿cuál es el énfasis de este pasaje? ¿Dónde se enfatiza? A ver, hermanos, miren, vamos a leer otra vez. Dice aquí, 1 Corintios 12:1 al 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Está diciéndonos que no ignoremos acerca de los dones espirituales, lo que Dios provee a través del Espíritu, ¿no? Santo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba, o sea, engañaba el diablo, ¿no? Nos llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama pues anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso lo queremos aclarar. Ahora bien, hay diversidad de dones, pues, ¿no? Hay diferentes dones, ¿no? Pero el Espíritu es el mismo, pues, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. O sea, hay un solo Señor, hermanos, el Señor Jesucristo. Es el mismo, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, Dios es el mismo, ¿no? Por eso también nos dice, ¿no? Hay un solo Dios, ¿no es cierto? Y Él es el que hace todas las cosas, ¿no? Y se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿no? Aquí el comentario dice, la repetición de la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza pues la multiplicidad de dones. Aunque había una pregunta aquí, hermanos, estoy pensando acá, dice la pregunta, ¿qué es lo que se enfatiza, no? ¿Cuál es el énfasis de este pasaje que hemos leído, hermanos? ¿Cuál es el énfasis acá? Entonces eso habría que pensar, ¿no? ¿Dónde se está enfatizando aquí? No sé si bueno, en este caso el Espíritu, pues no, el Espíritu Santo, el único, es la presencia del Señor Jesús o de Dios en el ser humano, el que hace que funcionemos, actuemos para bien, pues hermanos. Bueno, en medio de las diversidades también que dice que hay de operaciones, hay diversos dones, pero lo que resalta aquí que el que dirige es solamente Dios, pues, en todo. En otras palabras, hermanos, dentro de la iglesia adventista, uno puede ser anciano y hace sus tareas de anciano, ¿no es cierto? ¿Y quién le está dirigiendo? El Espíritu Santo. Hay una Dorca, digamos, ¿no? Que está siempre haciendo las cosas también para ayudar a los necesitados. ¿Quién le dirige? El Espíritu Santo. La diaconisa, escuela sabática, actividad misionera, jóvenes, conquistadores, aventureros o sí, pues, juveniles. Bueno, ¿quién dirige a todos? El mismo Espíritu Santo, el mismo. Y a todos los hermanos también, pues, el mismo Espíritu, ¿no? Es el que concede, ¿no? A unos que sea el líder de jóvenes, líder de los niños, líder y así.
La repetición de la palabra diversos en los versículos 4 y 5 enfatiza la multiplicidad, dice, de los dones, lo que Pablo denomina dones espirituales en 1 Corintios 1, es desarrollado en los versículos 4 y 6, como lo hemos leído, desde tres ángulos diferentes, a saber, dones, dice ahí, carisma, servicios, ¿no? O ministerios también, ¿no? O sea, el lenguaje ahí debe ser el griego, carisma, dones. ¿Significa qué cosa? Servicios, ministerios. Está hablando de servicios, de servir, o ministerios, ¿no? Diaconía, ¿no? Y actividades, emergema, dice aquí, ¿no? En el original. O sea, esas actividades que hacemos, o ministerios en los cuales estamos, o servicios que hacemos, ¿no? Dice aquí, aunque estas palabras tienen significados diferentes, es importante no establecer una distinción demasiado marcada entre ellas en vista del paralelismo existente en el pasaje. Claro, de una cosa se está hablando. También es necesario tener en cuenta que los dones espirituales tienen el propósito de promover la unidad basada en el carácter trino de Dios. Así que, hermanos, todos los dones, ¿para qué se nos da dones? Todo tipo de dones se nos da, que lo usemos, ¿no? Con los regalos que Dios nos da, las capacidades que nos da y con todo, ¿no? Los talentos que da Dios. Bueno, el objetivo es promover, aquí nos dice, la unidad, la unidad. O sea, cada uno hace su parte, pero siempre la unidad, ¿no? Nadie está haciendo para su propia gloria o por la gloria de algún ídolo, nada, sino para la gloria y honra de Dios. Todos unidos, así como la mano y el pie no se pelean, hacen las cosas así juntos. El ojo, todo el cuerpo hace, ¿no? Alguna cosa que nos proponemos hacer, todos ayudan, todos apoyan. Así, la iglesia también, todos hacen para la honra y gloria de Dios. El Espíritu que dirige, ¿no es cierto? Ahí está Efesios 4, 8 al 11, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos, dice, y dio dones a los hombres. Ahí dice, dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, dice, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Se está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo que vino a esta tierra y luego pues se fue también al cielo, pero también envía el Consolador, el Espíritu Santo, y a través de él todos los dones, ¿no es cierto? Está hablando de él, pues, y también profundidades de la tierra, él también fue muerto, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, ¿no? Es el todo ya, pues, nuestro Señor Jesús. Y él dio a algunos el ser apóstoles. Entonces, Dios da ese don, esa capacidad también, ¿no? De ser apóstol, ¿no? Y otros profetas, a otros evangelistas, ¿no? A otros pastores y a otros maestros, también dicen, ¿no? Miren lo que indica ahí, hermanos, ¿no? Los dones que Dios da. Pues tenemos en la iglesia ahí nuestros pastores o hermanos que predican, pues, ¿no? Otros que también son profetas. Ahí está la hermana Elena, ¿no? Dios lo usó como profeta, le avisó muchas cosas. Evangelistas que predican, ¿no? También. Pastores también, pues dentro de la iglesia hay pastores que se dedican exclusivamente a administrar la iglesia en diferentes lugares. Maestros de escuela sabática, son elegidos algunos, ¿no? Ya después. Pero no todos son maestros, pues, ¿no? No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son apóstoles. Entonces, ya sí. Entonces, en la iglesia también, pues, tenemos así, ¿no? Según nuestras capacidades que tenemos o el don que Dios nos da, pues, hacemos una cosa, ¿no? Y nos vamos desarrollando en eso. El Espíritu Ajá, concede, sí, 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 participa, hermano. voy entendiendo, hermano, entonces. mm, en dones
Todos tenemos, a todos, creyentes, no creyentes, pero después que hay un encuentro con la palabra de Dios en nuestros tiempos, en aquellos tiempos la mujer samaritana se encontró con Jesús, a partir de ese momento toma posesión mis dones naturales que Dios me ha regalado, el Espíritu Santo, para convertirme, si soy bueno para ser apóstol o para ser diácono, para cualquier servicio, pero el Espíritu Santo empieza a dirigir mis dones que Dios me regaló. Eso creo es, así voy entendiendo en esta mañana. así es, hermano. Así pues eso es lo que estamos entendiendo, hermano. Muy bien, así es. Vamos a continuar y dice, el Espíritu concede dones a los creyentes, mientras que Dios da a estos la capacidad de servir, dice a Cristo en la comunidad de creyentes, merced a esos dones. Como habíamos leído, hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor, pues hay un solo Señor, ¿no? Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, Él está dirigiendo pues la obra, ¿no? A través de nuestra boca, de nuestro pie. Por eso dicen ahí en otras partes, "Oh, tú no te preocupes, no te van a llevar sí, al juzgar así por lo que tú predicas, pero tú no te preocupes que, ¿qué voy a decir ahora? No, no, el Espíritu va a hablar a través de ti. O sea, yo voy a hablar a través de tu boca. Entonces estamos al servicio, nuestra boca dice, Señor, usa mi boca, usa mi pie, usa mi mano, ya. Bueno, la idea está ahí, ¿no? El que está dirigiendo es el Señor. Por eso no nos, alguien me decía, hermano, y justamente hemos tenido pues, una santa cena, les contaba, y era un viernes y no teníamos pues muchas personas antes de una media semana, dos, tres, cuatro, cinco, de repente ahí estábamos, y ahora no, los hermanos no van a venir, creo que para las viernes de la santa cena. Y como el hermano y así estos hermanos estamos orando, 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 así, ¿no? Ya, pero de corazón se está haciendo porque hay que... Y ha venido cualquier cantidad de hermanos, hermano. ¿Quién ha movido todo eso? Era admirable, ¿no? Entonces, es la oración, ¿no? O sea que cuando uno pide, deja que Dios dirija, entonces todo tiene éxito. Por eso no hay que olvidarnos, hermanos, de orar. No hacer las cosas, no por nosotros sin orar, no. Siempre hay que poner en las manos de Dios, porque el que dirige la obra es Él, Dios, no somos nosotros. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que trabaja entre nosotros. Él trabaja entre nosotros en todo lo que hacemos, hermanos. Cada cristiano recibe pues dones en particular. Dice ahí 1 Corintios 12:11. Todo eso lo hace un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. O sea, el Señor decide, ¿no? A cada cual qué don dar, pues también, ¿no? O para que se desarrolle, ¿no? Pero todos ellos deben beneficiar, pues, a la comunidad de creyentes como conjunto. Nota, dice aquí, nuevamente dice aquí el énfasis de Pablo en la unidad. La pregunta, ¿no? ¿Por qué es tan importante para la iglesia? ¿Por qué es tan importante para la iglesia, no? Bueno, aquí es la última pregunta, hermanos. Miren, aquí dice, Hermano, nota nuevamente el énfasis de Pablo por la unidad. ¿Por qué es tan importante la unidad en este caso, no para la iglesia? Sí, hermana, por favor, participe. es importante justamente porque eh, todo don ayuda a un servicio, ¿cierto? Si hubieran solamente predicadores, eh, ¿dónde estarían las demás personas que faltan para los otros servicios? Por ejemplo, si hubiera predicador y no hay diáconos, no hay ujieres, ¿ah? No hay maestros. Entonces, claramente, ¿cierto? Este énfasis de unidad es para que la iglesia crezca junta. O sea, cada uno tiene una parte y esa parte ayuda al crecimiento de la iglesia. Así es, ¿no, hermanos? Y en todo esto, hermanos, Dios hace todo esto, ¿no? ¿Para qué? Para la unidad de la iglesia, ¿no?
Entonces, si es que hay unidad, es porque hay un solo espíritu que está dirigiendo pues la iglesia. Cuando no hay unidad, hay división. Entonces ya se metió el espíritu de Satanás ahí, pues, ¿no? Por eso hay división, hay discusión, hay pelea dentro de la iglesia, ¿no? Porque el enemigo siempre quiere meterse dentro de la iglesia. Entonces eso es lo que dice también el Señor Jesús, ¿no? La unidad es una demostración de que Dios está allí. Si no hay unidad, es que Dios no está allí, pues no. Ya el enemigo se metió allí. Bueno, entonces importante los dones para eso, hermanos, ¿no? La unidad. O sea, es el mismo propósito, ¿no es cierto? De mostrar el amor de Dios. Por eso dice, vosotros sois la luz de este mundo. Muy bien, ahora sí nos vamos a despedir y alguien nos va a despedir con una oración. A ver, voluntariamente alguien de repente está libre y si no, hermana Mónica, tienes que despedirnos con una oración. Amén. Bueno, no hay nadie más. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias nuevamente por este día. Gracias nuevamente por tu misericordia, Padre amado, que tienes con cada uno de nosotros, mi Señor, al abrir nuestros ojitos el día de hoy y al darnos de tu Santo Espíritu, Padre amado. Mi Señor, te rogamos, Padre bendito, que ese don que tú nos has dado, podamos trabajar en él, podamos multiplicarlo, mi Señor, para trabajar en tu obra, para que este evangelio sea predicado a todo el mundo, Señor, para que pronto vengas en gloria. Mi Señor, úsanos como instrumento en tus manos, guía nuestros pasos el día de hoy, mi Señor, que podamos hacer tu voluntad. Bendice a cada familia aquí representada, bendice a cada hermanito, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Querido hermano que estás en la sala, como dice aquí, número 624 en adelante, dice, que Jehová te bendiga, hermano, y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermano, y hasta mañana, Dios mediante. Hasta la Hasta noche, mañana. mis hermanos. Hasta la noche, hasta la noche. Muy bien, Muchas hermanos. hermanito. Está bien, Pues, hermano.